Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más en el curso de biología. Estamos entrando al cuarto bimestre, el último bimestre de este año lectivo. Bien, entonces vamos a trabajar con mis alumnos del segundo año de secundaria y estamos trabajando la semana número 33. El tema con el que vamos a iniciar este bimestre es Reino Animal, la primera parte. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a desarrollar este tema. Recuerda que tienes que desarrollar una ficha final, ¿de acuerdo? Y una pequeña tareita también. Vamos a empezar hablando de reino animal, citando algunas características para que puedas completar tanto tu compendio como tu ficha. Empezamos con las características más resaltantes de este reino animal. Para empezar, están formados por un tipo de célula, ¿te acuerdas? Una célula, la célula más evolucionada, aquella célula que presenta un núcleo en su estructura. Hablamos de células eucariotas. Por eso decimos que el reino animal, los animales son organismos eucarionte. ¿Por qué? Porque presentan células eucariotas, las células más evolucionadas, aquellas que presentan una estructura nuclear. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Son organismos formados por muchas células. Entonces decimos que son organismos pluricelulares o también se les dice multicelulares. ¿De acuerdo? Pluricelulares y o multicelulares, ¿no? Con capacidad de formar pues tejidos en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Forman tejidos especializados y por consiguiente van a formar órganos también. Son de nutrición heterótrofa, ¿de acuerdo? Los animales se alimentan a partir de otros organismos, obtienen su energía consumiendo otros organismos. Entonces son de nutrición heterótrofa. No te confundas con la autótrofa, que consiste en la fabricación de su propio alimento y lo realizan pues las plantas, ¿verdad? Los productores. Aquí no, los animales son de nutrición heterótrofa porque se alimentan a partir de otros organismos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Ahora veamos la clasificación de este gran reino, ¿de acuerdo? El reino animal se puede clasificar teniendo en cuenta más características. Por ejemplo, su organización tisular. Habíamos dicho que eran organismos pluricelulares o multicelulares. Estas células se asociaban, ¿verdad? Y formaban estructuras llamadas tejidos. Entonces, se pueden clasificar según su organización tisular en dos grupos bien diferenciados. Tenemos a los parazoarios, ¿ya? Parazoarios, vamos a colocar acá la primera clasificación según su organización tisular, parazoarios, y tenemos también a los eumetazoarios, ¿de acuerdo? Parazoarios y los eumetazoarios. ¿En qué consiste el primero? Los parazoarios. Los parazoarios van a ser los animales que no forman tejidos, ¿de acuerdo? Sus células se van a especializar, van a realizar funciones, pero más no van a formar tejidos y por consiguiente tampoco van a formar órganos, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son este grupo? Este grupo de seres vivos, de animales que no presentan órganos ni tejidos especializados. Sus funciones son asumidas por sus células. Aquí tenemos como representante al filum de los poríferos, ¿no? ¿Quiénes son los poríferos? Aquellos organismos que presentan poros. Ahí tenemos a las esponjas, ¿ya? Las esponjas son el tipo de animal más simple, más sencillo, que no presenta órganos ni tejidos especializados y sus funciones son asumidas por sus células, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora tenemos a los eumetazoarios. Este grupo, sí, este grupo pues que se especializa, ¿no? Esas células se van a agrupar, van a formar tejidos, los tejidos van a formar órganos y pues superiormente van a formar los sistemas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces este tipo de grupo, según su organización tisular, eumetazoarios, son aquellos que presentan órganos, presentan tejidos especializados. ¿Y a quiénes encontramos aquí? Al filum de los cordados, ¿ya? Los cordados, ¿de acuerdo? Ahí también estamos nosotros, claro que sí. Los cordados.
Recuerda que el reino animal se divide en 9 filums, ¿ya? El reino animal presenta 9 filums. Vamos a ver cada uno de los filums en la siguiente semana, ¿de acuerdo? ¿Cuántos filums hay? 9. 9 filums tiene o consiste el reino animal. Muy bien. Otra característica, otra clasificación según su característica es según el tipo de temperatura que presentan los animales. Claro que sí, según su temperatura. Y puede ser también de dos tipos. Tenemos los homeotermos, ¿ya? Los homeotermos. Los homeotermos se van a caracterizar en aquellos animales que tienen la temperatura que tienen la temperatura constante, de forma constante, ¿ya? Son animales que están poco adaptados a las variaciones, a los cambios de temperatura. ¿A quiénes tenemos aquí? A las aves y los mamíferos, ¿no? Ellos son considerados animales de sangre caliente, ¿ya? Sangre caliente, los homeotermos. Como ejemplo, vamos a citar a las aves y a los mamíferos. Luego tenemos la otra parte, ¿cierto? Los poikilotermos. Poikilotermos. Otro tipo de animal, pues, que tiene, bueno, animales que se van a agrupar, ¿no? Porque ellos, a diferencia de los homeotermos, donde su temperatura es constante, aquí su temperatura será lo opuesto, será variable, ¿no? Aquí la temperatura es variable. Por eso también son considerados como animales de sangre fría, ya que aquí pues estos organismos son los más adaptados a los cambios de temperatura. Y como ejemplo, en este grupo de poikilotermos tenemos a los peces y a los anfibios, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces en resumen, según su temperatura, los animales se pueden clasificar: animales de sangre caliente, homeotermos, o animales de sangre fría, poikilotermos, ¿no? ¿Quiénes son los de sangre caliente? Aquellas que tienen una temperatura constante. ¿Y quiénes son los de sangre fría? Aquellos que tienen una temperatura variable, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro tipo de clasificación, teniendo en cuenta su característica, pues vamos a citar acá a su simetría, ¿ya? La simetría va a ser la disposición de los órganos, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta un eje. Entonces veamos la simetría. La disposición de los órganos teniendo en cuenta un eje, ¿no? Vamos a citar dos tipos de simetría. Tenemos la bilateral, ¿no? Dos, lateral, dos lados, ¿verdad? Bilateral. ¿Qué quiere decir? Que va a dividir al cuerpo, mira, observa esta imagen, en dos mitades, pero dos mitades iguales, ¿de acuerdo? Si dividimos el cuerpo en dos mitades iguales, vamos a formar un lado derecho y un lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, una simetría bilateral es aquel animal que tú puedes dividirlo en dos y vas a obtener dos mitades iguales, una derecha y una izquierda, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces divide el organismo en dos mitades iguales, derecha e izquierda. Por ejemplo, las mariposas, ¿no? Tú la divides en dos y vas a tener un lado izquierdo y un lado derecho. Y ambas mitades van a ser iguales, ¿bien? Tenemos aquí, por ejemplo, al cangrejo, ¿cierto? Nosotros mismos, los seres humanos, claro. Los platelmintos, las planarias, por ejemplo, también tienen simetría bilateral. Muy bien, entonces recuerda, bilateral. El tipo de simetría bilateral es aquel que va a dividir al cuerpo en dos mitades, obteniendo un lado derecho y un lado izquierdo. ¿Ya? Ahí está derechito. Ahora, simetría radial. Simetría radial, su nombre lo dice, ¿no? Radial, radial. Esta simetría la podemos comparar, por ejemplo, con la llanta de tu bicicleta. Viste que tiene varios radios, ¿no? Varios ejes y tienen un punto central. O como la de un paraguas, ¿verdad? Que tiene también sus rayos. Igual, esa es simetría radial. Es la disposición de los órganos, ¿de acuerdo?
disposición de los órganos en partes iguales, teniendo como referencia un punto central, un punto eje, un punto de guía. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira acá. Aquí tenemos a los equinodermos como la estrella de mar. Tenemos a los nidarios como la malagua, la medusa, ¿no? Tenemos aquí a la anémona, ¿de acuerdo? Ellos tienen simetría radial, mira, de un punto central, mira cómo se dividen en partes iguales, ¿cierto? Parecidos a la llanta de tu bicicleta, parecida al paraguas que usas cuando hace mucho calorcito, cuando llueve, pues, ¿no? Muy bien, entonces tenemos simetría bilateral y simetría radial. Otro tipo de característica es la metamería que tienen los seres vivos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? Vamos a pegar acá. La metamería nos habla de los segmentos que presenta un ser vivo. Por ejemplo, tenemos a los homómeros. Homómeros son animales que van a tener segmentos, el cuerpo seccionado en partes iguales, ¿ya? En partes iguales. ¿No me entiendes? Mira esta imagen. Tenemos, por ejemplo, la lombriz de tierra. ¿Tú has visto la lombriz de tierra? ¿Cierto? Tiene unas líneas, ¿verdad? Pero son líneas iguales, ¿no? Tienen segmentos iguales. El 100 pies, por ejemplo, también, ¿verdad? Mira su cuerpo segmentado, el cuerpo acintado, pero los segmentos tienen el mismo tamaño. Son homómeros. El 100 pies, el 1000 pies también. Tiene el cuerpo segmentado en partes iguales, ¿de acuerdo? Que todas las partes o segmentos son iguales. Por ejemplo, la lombriz de tierra. Metamería de tipo homómero, cuando los segmentos del ser vivo están divididas en partes iguales, ¿no? Como ejemplo, acá tenemos al 100 pies, al 1000 pies, la lombriz de tierra. Ahora viene lo opuesto, ¿verdad? Si aquí los segmentos son iguales, ahora habrá otro tipo de metamería donde los segmentos van a ser de forma desigual. A eso se le va a llamar heterómero, ¿ya? Heterómero. ¿Qué quiere decir heterómero? Justo te lo acabo de mencionar. Cuando los segmentos de un organismo no son iguales. Por ejemplo, mira acá. Mira, observa, ¿no? Observa ese insecto. Observa ese artrópodo. La cabeza tiene diferente tamaño que el abdomen, ¿te das cuenta? Cabeza, cefalópteros y abdomen tienen diferente tamaño. Nosotros también, mira, ve, cabeza, ¿no? Nuestro tórax, el abdomen, extremidad. ¿Te das cuenta que lo hemos tenido en diferentes tamaños? Entonces, ¿qué tipo de metamería tiene? Heterómero. Bien, observa aquí también. Otro ejemplo, mira, cabeza, tórax y abdomen. ¿Te das cuenta? Los segmentos son diferentes, a diferencia de los homómeros. Muy bien. Ahora sí, pegamos aquí el ejemplo, ¿ya? Para que te puedas guiar. Bien. Otra característica. Tenemos según las capas embrionarias que presentan los seres vivos. También tú sabes que durante el proceso embrionario se forman capas embrionarias, ¿ya? Se forman capas embrionarias. Tenemos aquellos animales que van a formar dos capas embrionarias llamadas diblásticos o diploblásticos, ¿ya? Como su nombre lo dice, dos, ¿verdad? Di significa dos. ¿Dos qué? Dos capas embrionarias. Aquí tienes un ejemplo, mira. Se forman dos capas embrionarias. ¿Cuáles son las capas embrionarias que se van a formar? El ectodermo, la capa embrionaria que se encuentra en la parte más externa del embrión, y el endodermo, la capa embrionaria que se encuentra en el interior. ¿De acuerdo? Las dos capas embrionarias. Ectodermo, endodermo. ¿De acuerdo? Este tipo de capa embrionaria diplástico es propio de los nidarios, ¿no? Por ejemplo, las sidras, los celenterios, ¿no? Las malagua, las medusas, las anémonas, ¿bien? Ellas presentan dos capas embrionarias. Mira, acá tienes un ejemplo, mira, dos capas embrionarias. Ectodermo y endodermo. Muy bien, entonces ya sabes, diplástico es cuando
agrupamos animales que desarrollan dos capas embrionarias. ¿Cuáles son esas dos capas embrionarias? Ectodermo y endodermo. Ahora tenemos al resto de animales. Por ejemplo, los triblásticos. Triblásticos. Y aquí son dos, aquí serán tres. Tres capas embrionarias. Triblástico, ¿no? ¿Quiénes lo presentan? El resto de animales. Aquí se van a formar tres capas embrionarias. ¿Te acuerdas? Aquí era una capa externa, una capa interna. Nos falta una capa media. ¿Ya? Las tres capas embrionarias son ectodermo, mesodermo y endodermo. Tres capas embrionarias. Y a partir de cada capa embrionaria se van a formar los diferentes sistemas. ¿De acuerdo? Mira, observa aquí. Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Te das cuenta? Y de cada capa embrionaria, mira que se van a formar los sistemas. En el ser humano, por ejemplo, mira, del ectodermo se forma el sistema nervioso, la capa embrionaria que se encuentra más afuera va a formar al sistema nervioso. Del mesodermo vamos a formar a los músculos, al esqueleto, ¿ya? Y del endodermo vamos a formar al sistema digestivo, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces los animales se agrupan en diblásticos cuando desarrollan dos capas embrionarias y los triblásticos cuando desarrollan tres capas embrionarias. ¿De acuerdo? Ahora, por la aparición del blastóporo, ¿qué es esto? Es la aparición del ano o la boca, ¿no? ¿Qué se forma primero? ¿El ano o se forma primero la boca? Bueno, va a depender de algunos animales. Por ejemplo, tenemos a los animales que son protóstomo. Son aquellos animales que primero van a formar la boca y después van a formar el ano. ¿De acuerdo? Mira, el blastóporo da lugar a la boca. El ano se forma luego, se forma secundariamente. ¿Quiénes son organismos que forman primero la boca y luego el ano? Los anélidos, como la lombriz de tierra, por ejemplo. Los moluscos, ¿no? Los artrópodos. Ellos primero forman la boca y después el ano. Ellos son animales protóstomos o protostomados, ¿de acuerdo? Que el blastóporo va a dar lugar a la formación de forma inmediata de la boca y después, posteriormente, del ano. Y luego tenemos a los animales clasificados como deuteróstomos o deuterostomados. Son aquellos animales que primero van a formar el ano y después van a formar la boca. Por ejemplo, nosotros. Nosotros somos o pertenecemos a esta clasificación. Primero formamos el orificio anal y después, posteriormente, vamos a formar el orificio vocal. ¿De acuerdo? ¿Quiénes? Los equinodermos también. ¿Ya? Los equinodermos y los cordados nos encontramos nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Poquísimo, poquísimo para finalizar. Según la cavidad corporal, según la cavidad, la presencia de esa cavidad interna en los animales, tenemos tres tipos de agrupación de animales, ¿ya? Teniendo en cuenta su cavidad, ese orificio interno. Tenemos a los acelomados, sin celoma, ¿de acuerdo? Acelomados, la palabra a significa sin, ¿verdad? Sin. Quiere decir que son animales que no presentan celoma, sin esa cavidad corporal, ¿ya? ¿Quiénes no presentan o quiénes son los animales que carecen de esta cavidad interna? O cavidad digestiva también se le puede conocer. Los platelmintos, ¿no? Como las planarias, como la duela, como la tenia. Son animales acelomados. Carecen, no tienen celoma. Colocamos aquí. Muy bien. Ahora tenemos a los intermedios, ¿no? Los pseudocelomados. Pseudocelomados. Esos animales presentan un falso celoma, ¿ya? Animales con falsos celomas.
¿Quiénes son los animales que tienen una falsa cavidad interna, una falsa cavidad corporal? Los nemátodos, ¿no? Los gusanos de cuerpo cilíndrico, ¿de acuerdo? Como los oxiurus, por ejemplo, ¿ya? Los nemátodos, gusanos cilíndricos, ellos son pseudocelomados, los nemátodos, o también conocidos como nematelmintos, ¿de acuerdo? Nematelmintos. Y por último, tenemos a los que sí presentan un celoma, los que sí presentan una cavidad digestiva, ¿no? O una cavidad corporal. Los celomados, animales que presentan un verdadero celoma. Por ejemplo, tenemos a los anélidos, ¿no? Como la lombriz de tierra. Ellos sí presentan un verdadero celoma, una verdadera cavidad corporal. Colocamos aquí. Y hasta aquí, chicos, la información suficiente para que puedas desarrollar tu ficha y además una pequeña tareita. Vas a desarrollar las preguntitas de la hora hazlo tú, las preguntitas del 1 al 10. Pero no te preocupes que vamos a ayudarte con algunas preguntitas. Por ejemplo, la tareita, la pregunta número 1 dice, ¿qué es simetría? ¿Correspondencia de las partes? Sí. ¿Partes del cuerpo de un animal? Sí. ¿Situados en lados opuestos? Sí. ¿Es una línea o un plano? Sí, pues mira, ve, acá hay una línea, un plano, ¿verdad? Son planos. Muy bien, entonces serían todas las anteriores, ¿ya? La pregunta 1 de tu tarea vas a marcarla, todas las anteriores, todas son correctas. A ver, te ayudo con la pregunta 4. Una simetría radial divide un plano en forma de una rueda, ¿sí? De un paraguas, también. ¿De un rombo? No, pues de un rombo no, ¿verdad? Entonces la clave correcta sería la letra D, la que marca la A y la B, ¿ya? Te ayudo con la 5. En el reino animal encontramos filum, de los cuales estudiamos 9 filums en el reino animal. ¿Bien, chicos? Muy bien, ya te ayudé con la pregunta número 1, la pregunta número 4, la pregunta número 5. Igual lo voy a dejar en la descripción del video, ¿de acuerdo? Para que te puedas guiar. Muy bien, mis amores, así nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho, bendiciones para ti y para tu hermosa familia. Cuídense mucho, chicos.